Secretos del Área 51 Parte 3. En diciembre de 1988, si Lazar hubiera estado mirando por la ventana del avión Janet 737. Justo antes de aterrizar, hacia el noroeste, habría visto sitios de radar EIG salpicando el fondo del valle en una línea diagonal. Parte de la División de Tecnología Extranjera de la Fuerza Aérea, que comenzó en 1968, estos sitios de radar incluyen codiciados sistemas de radar soviéticos adquiridos de países del bloque oriental y capturados durante las guerras de Medio Oriente. También al norte se encuentra Slater Lake, llamado así por el comandante Slater y excavado por contratistas durante la guerra de Vietnam. Alrededor de las orillas inclinadas del lago hay árboles inusuales para el área, altos y frondosos, que parecen pertenecer a Europa o en la costa este. Esta es la única vida vegetal no indígena en toda el Área 51. Avanza hasta diciembre de 1998, y 5 millas más allá del lago Slater, a través del piso plano y seco del valle, un pasajero de avión habría visto a una tripulación de hombres vestidos con trajes hazmat ocupados quitando las 6 pulgadas superiores de tierra de una parcela de 269 acres contaminada con plutonio, ubicado dentro del espacio aéreo del Área 51, pero en un cuadrante propio. Este sector fue designado Área 13. Lo que hicieron los hombres era conocido solo por unos pocos elegidos. Como todas las cosas en el Área 51, si una persona no tenía necesidad de saberlo, sabía que no debía preguntar. Es probable que el avión que transportaba a Lazar aterrizara en la pista más oriental y luego subiera a la terminal de Janet, cerca del edificio de seguridad. Lazar y su supervisor, Dennis Mariani, habrían pasado por seguridad allí. Según Lazar, lo llevaron a una cafetería en la base. Cuando se detuvo un autobús, él y Mariani subieron a bordo. Lazar dijo que no podía ver exactamente a dónde lo llevaron porque las cortinas de las ventanas del autobús estaban abiertas. Si Lazar hubiera podido mirar hacia afuera, habría visto la hierba verde del campo de béisbol del Área 51, donde, a partir de mediados de la década de 1960, durante la bonanza de las pruebas nucleares subterráneas, los trabajadores del Área 51 lucharon contra los trabajadores del Nevada Test Site en juegos de béisbol semanales. El autobús de Lazar también habría pasado por las canchas de tenis al aire libre, donde al Dr. Albert Whelan, el exalcalde del Área 51, le encantaba jugar partidos de tenis a la medianoche. Lazar habría pasado la piscina donde los pilotos del proyecto de la CIA entrenaron para rescates oceánicos, saltando a la piscina vistiendo sus trajes de vuelo a gran altitud. Lazar habría pasado el bar del Área 51, llamado Sam's Place, construido por el gran navegador del Área 51 Sam Pizzo, y en el que una fotografía de una Sofía Loren casi desnuda solía volver locos a los hombres. En diciembre de 1988, Lazar no tenía idea de que estaba entrando en una historia profunda, texturizada y totalmente secreta. No podría haberlo sabido porque los hombres descritos anteriormente no contarían sus historias por otros 20 años, no hasta que su proyecto de la CIA fuera desclasificado y hablaran en el registro de este libro. Pero la llegada de Lazar al Área 51 hizo su propio tipo de historia, aunque de manera radical y controvertida. Al hacer público el Área 51, como lo hizo posteriormente, Lazar transformó el lugar de una instalación clandestina de investigación, desarrollo y vuelo de prueba en un enigma nacional. Desde el momento en que Lazar apareció en el Witness News en Las Vegas haciendo alegaciones totalmente impactantes, la fascinación del público con el Área 51, que ya se filtró durante décadas, cobró vida propia. Surgirían películas, programas de televisión, álbumes de grabación y videojuegos, todos rindiendo homenaje a una base secreta que ningún extraño podría visitar. Según Lazar, ese primer día que estuvo en el Área 51 lo condujeron por un camino de tierra lleno de baches durante aproximadamente 20 o 30 minutos. Antes de llegar a un misterioso complejo de hangares construidos al lado de una montaña en las afueras de Groom Lake. Allí, en una instalación avanzada que Lazar dice que se llamaba S4, fue procesado a través de un sistema de seguridad mucho más intenso que el que había sido sometido un poco antes, en la base principal del Área 51.
firmó un documento que permitía monitorear el teléfono de su casa y otro que renunciaba a sus derechos constitucionales. Luego le mostraron un platillo volador y le dijeron que sería su trabajo realizar ingeniería inversa en su sistema de propulsión antigravedad. En total, había 9 platillos en S-4, dice Lazar. Él dice que le dieron un manual que explicaba que los platillos voladores habían venido de otro planeta. Lazar también dijo que le mostraron dibujos de seres que parecían extraterrestres. Los pilotos, dedujo, de estas naves del espacio exterior. Según Lazar, durante el invierno siguiente, trabajó en S-4. Principalmente durante la noche, durante un total de aproximadamente 10 días. El trabajo fue intenso pero esporádico, lo que lo frustraba. A veces trabajaba solo una noche a la semana. Anhelaba más. Nunca le dijo a nadie sobre lo que estaba haciendo en S-4, ni siquiera su esposa, Tracy, o su mejor amigo, Geneuf. Una noche a principios de marzo de 1989, 2 guardias armados escoltaron a Lazar por un pasillo dentro de la S-4 cuando se le ordenó que mantuviera la vista al frente. En cambio, la curiosidad se apoderó de Bob. Lazar miró de reojo, a través de una pequeña ventana de 9 por 9 pulgadas, y por un breve momento, dice, vio dentro de una habitación sin marcar. Le pareció ver a un pequeño alienígena gris con una gran cabeza parada entre 2 hombres vestidos con batas blancas. Cuando trató de verlo mejor, fue empujado por un guardia que le dijo que mantuviera los ojos hacia adelante y hacia abajo. Para Lazar, fue un punto de inflexión. Algo cambió en él y sintió que ya no podía soportar el secreto de los platillos voladores. O lo que quizás era un extraterrestre, pero podría haber sido un millón de cosas. Al igual que la trágica figura literaria Fausto, Lazar había anhelado el conocimiento secreto, información que otros hombres no poseían. Lo consiguió en S-4. Pero a diferencia de Fausto, Bob Lazar no mantuvo su parte del trato. En cambio, Lazar se sintió obligado a compartir lo que había aprendido con su esposa y su amigo, lo que significa que rompió su juramento de secreto del Área 51. Lazar conocía el horario de los vuelos de prueba del platillo volador que se llevaban a cabo en Groom Lake y sugirió a su esposa, Tracy, amigo Geneuf, y otro amigo llamado John Lear, un ufólogo comprometido e hijo del hombre que inventó el Learjet, que vienen con él y lo ven por sí mismos. El grupo hizo un viaje por la autopista 375 hacia las montañas detrás del lago Groom. Con ellos trajeron binoculares de alta potencia y una cámara de video. Ellos esperaron. Efectivamente, dijeron, la actividad comenzó. La esposa y los amigos de Lazar vieron lo que parecía ser un platillo brillantemente iluminado que se elevaba desde arriba de las montañas que ocultaban la base del Área 51. Lo vieron flotar y aterrizar. El miércoles siguiente, regresaron al sitio. Luego hicieron una tercera visita, el 5 de abril de 1989, esta vez por un largo camino que conduce a la base llamada Groom Lake Road, que terminó en un fiasco. Los intrusos fueron descubiertos por guardias de seguridad del Área 51, detenidos y obligados a mostrar identificación. Respondieron preguntas para el departamento del sheriff del condado de Lincoln y fueron despedidos. Al día siguiente, Lazar informó que trabajaba en el edificio LG en Aeropuerto Carran. Fue recibido por Dennis Mariani, quien le informó a Lazar que no iría a Groom Lake como estaba planeado. En cambio, Lazar fue conducido a la base de la Fuerza Aérea de Indian Springs. El guardia que lo había atrapado la noche anterior fue trasladado en helicóptero desde el perímetro del Área 51 para confirmar que Bob Lazar era una de las 4 personas encontradas husmeando en el bosque la noche anterior. Le dijeron a Lazar que ya no era empleado de LG y que si alguna vez volvía a acercarse a Groom Lake, solo o con sus amigos, sería arrestado por espionaje. Durante su interrogatorio en Indian Springs, supuestamente le dieron transcripciones de las conversaciones telefónicas de su esposa, lo que dejó en claro a Lazar que su esposa estaba teniendo una aventura. Lazar se convenció de que los agentes del gobierno lo seguían. Alguien disparó su neumático cuando conducía al aeropuerto, dijo. Temiendo por su vida, decidió hacer pública su historia y contactó al presentador de Eyewitness News George Knapp.
La aparición televisiva de Lazar en noviembre de 1989 rompió el récord de la estación para los televidentes, pero la audiencia original se limitó a los locales. La historia de Lazar tardó algunos meses en hacerse global. El hombre responsable de ese hecho fue un funerario japonés estadounidense que vivía en Los Ángeles llamado Norio Ayakawa. Décadas después, Norio Ayakawa aún recuerda el momento en que escuchó por primera vez a Lazar en la radio. Era tarde en la noche, explica Ayakawa. Estaba trabajando en la morgue y escuchando hablar de radio. De Las Vegas, The Happening Show, con el presentador Billy Gottman. Recuerde, esto fue a principios de 1990, mucho antes de que Art Bell y George Noory estuvieran haciendo Coast to Coast, recuerda Ayakawa. Escuché a Bob Lazar contar su historia sobre ese fogre y me quedé intrigado. Mientras Ayakawa trabajaba en la morgue de Fukui en Little Tokyo, escuchó a Bob Lazar hablar sobre platillos voladores. Al no tener experiencia televisiva, Ayakawa contactó a una revista japonesa llamada Mu, famosa por sus populares historias sobre ovnis. Mu se puso en contacto conmigo de inmediato y dijo que estaban interesados. Y eso Nippon Televisión también estaba interesado. En cuestión de semanas, la principal estación de televisión de Japón había enviado un equipo de 8 personas desde Tokio a Los Ángeles. Ayakawa los llevó a Las Vegas, donde organizó una entrevista con Bob Lazar. Eso fue en febrero de 1990. Fuimos un miércoles porque ese fue el día que escuchamos en la radio que hicieron pruebas de platillo volador, recuerda Ayakawa. Entrevisté a Lazar durante 3 o 4 horas. Él era una persona extraña. Llevaba guardaespaldas con él en su casa que lo seguía a todas partes. Pero quedamos satisfechos con la entrevista. Decidimos probar y filmar parte de la actividad del platillo en el área 51. Ayakawa le preguntó a Lazar si los llevaría al puesto de observación en la montaña Tikaboo de la autopista 375. Lazar se negó, pero les dijo exactamente a dónde ir y a qué hora. Fuimos al lugar y configuramos nuestro equipo. He aquí que, justo después de la puesta del sol, una brillante luz anaranjada surgió de la tierra cerca del lago Brum. Estábamos filmando, surgió e hizo un rápido cambio direccional. Esto sucedió 3 veces. No podíamos creerlo, dice Ayakawa. En ese momento, estaba convencido de que lo que vio era un platillo volador, tal como había dicho Lazar. Ayakawa mostró las imágenes a los jefes de la revista en Japón, que estaban encantados. La estación de televisión le había pagado a Lazar un poco más de $5,000 por un segmento de 2 horas sobre su experiencia en el área 51. Parte del trato era que Lazar iba a volar a Tokio con Norio Ayakawa para hacer una entrevista de 15 minutos allí. En cambio, solo unos días antes del espectáculo, Lazar llamó al director de Nippon Televisión y dijo que los agentes federales le impedían abandonar el país. Lazar acordó aparecer en el programa por teléfono y respondió a las preguntas de las personas que llamaron por teléfono. El programa se emitió en la hora dorada de Japón. Dice Ayakawa, horario estelar. 30 millones de televidentes japoneses sintonizaron. El programa introdujo a Japón en el área 51. A medida que la historia del área 51 de Lazar se dio a conocer en todo el mundo, Bob Lazar, la persona, fue examinada por una prensa voraz. Cada detalle de su fondo defectuoso se transmitía como una ropa sucia para que el público diseccionara. Parecía que había mentido sobre dónde fue a la escuela. Lazar dijo que tenía un título de MIT, pero la universidad dice que no tenía constancia de él. En Las Vegas, Lazar fue arrestado por cargos de proxenetismo. No tardó mucho en desaparecer de la vista del público. Pero Bob Lazar nunca cambió su historia sobre lo que vio en el S-4 del Área 51. ¿Había presenciado Lazar evidencia de extraterrestres y tecnología alienígena? ¿Fue como desacredita parte de un complot del gobierno para silenciarlo? ¿O era un fabricante, un cañón suelto que percibía lo que veía como una oportunidad para ganar dinero y fama? Vendió los derechos cinematográficos de su historia a New Line Cinema en 1993. Lazar realizó 2 pruebas de detección de mentiras, y ambas dieron resultados no concluyentes. La persona que administró la prueba dijo que parecía que Lazar creía que lo que estaba diciendo era verdad.
La parte extraña, dice Norio Ayakawa, es como en los años posteriores al azar, la historia del Área 51 se fusionó con la historia de Roswell. Si detienes a alguien en la calle y les preguntas qué saben sobre el Área 51, dicen extraterrestres. O dicen Roswell. Para las decenas de millones de estadounidenses que creen que los ovnis provienen de otros planetas, Roswell es el santo grial. Pero Roswell no siempre ha sido considerado el pináculo de los eventos ovni. También tuvo una historia oculta durante muchos años. Lo que debe recordar es que en 1978, el accidente de Roswell registró un punto cero en la escala en términos de accidentes importantes de ovnis. Explica Stanton Friedman, un físico nuclear septuagenario convertido en ufólogo al que Larry King a menudo hace referencia. Otros como el principal experto estadounidense en ovnis. Hasta la década de 1980, el libro más importante sobre los ovnis se llamaba Flying Saucers, Serious Business, escrito por el periodista Frank Edwards, dice Friedman. En diciembre de 1988, si Lazar hubiera estado mirando por la ventana del avión Janet 737, justo antes de aterrizar, hacia el noroeste, habría visto sitios de radar EGG salpicando el fondo del valle en una línea diagonal. Parte de la División de Tecnología Extranjera de la Fuerza Aérea, que comenzó en 1968, estos sitios de radar incluyen codiciados sistemas de radar soviéticos adquiridos de países del bloque oriental y capturados durante las guerras de Medio Oriente. También al norte se encuentra Slater Lake, llamado así por el comandante Slater y excavado por contratistas durante la Guerra de Vietnam. Alrededor de las orillas inclinadas del lago hay árboles inusuales para el área, altos y frondosos, que parecen pertenecer a Europa o en la costa este. Esta es la única vida vegetal no indígena en toda el Área 51. Avanza hasta diciembre de 1998, y 5 millas más allá del lago Slater, a través del piso plano y seco del valle, un pasajero de avión habría visto a una tripulación de hombres vestidos con trajes hazmat ocupados quitando las 6 pulgadas superiores de tierra de una parcela de 269 acres contaminada con plutonio, ubicado dentro del espacio aéreo del Área 51, pero en un cuadrante propio. Este sector fue designado Área 13. Lo que hicieron los hombres era conocido solo por unos pocos elegidos. Como todas las cosas en el Área 51, si una persona no tenía necesidad de saberlo, sabía que no debía preguntar. Es probable que el avión que transportaba a Lazar aterrizara en la pista más oriental y luego subiera a la terminal de Janet, cerca del edificio de seguridad. Lazar y su supervisor, Dennis Mariani, habrían pasado por seguridad allí. Según Lazar, lo llevaron a una cafetería en la base. Cuando se detuvo un autobús, él y Mariani subieron a bordo. Lazar dijo que no podía ver exactamente a dónde lo llevaron porque las cortinas de las ventanas del autobús estaban abiertas. Si Lazar hubiera podido mirar hacia afuera, habría visto la hierba verde del campo de béisbol del Área 51, donde, a partir de mediados de la década de 1960, durante la bonanza de las pruebas nucleares subterráneas, los trabajadores del Área 51 lucharon contra los trabajadores del Nevada Test Site en juegos de béisbol semanales. El autobús de Lazar también habría pasado por las canchas de tenis al aire libre, donde al Dr. Albert Whelan, el exalcalde del Área 51, le encantaba jugar partidos de tenis a la medianoche. Lazar habría pasado la piscina donde los pilotos del proyecto de la CIA entrenaron para rescates oceánicos, saltando a la piscina vistiendo sus trajes de vuelo a gran altitud. Lazar habría pasado el bar del Área 51, llamado Sam's Place, construido por el gran navegador del Área 51 Sam Pizzo, y en el que una fotografía de una Sofía Loren casi desnuda solía volver locos a los hombres. En diciembre de 1988, Lazar no tenía idea de que estaba entrando en una historia profunda, texturizada y totalmente secreta. No podría haberlo sabido porque los hombres descritos anteriormente no contarían sus historias por otros 20 años, no hasta que su proyecto de la CIA fuera desclasificado y hablaran en el registro de este libro. Pero la llegada de Lazar al Área 51 hizo su propio tipo de historia, aunque de manera radical y controvertida. Al hacer
público el Área 51, como lo hizo posteriormente, Lazar transformó el lugar de una instalación clandestina de investigación, desarrollo y vuelo de prueba en un enigma nacional. Desde el momento en que Lazar apareció en el Eyewitness News en Las Vegas haciendo alegaciones totalmente impactantes, la fascinación del público con el Área 51, que ya se filtró durante décadas, cobró vida propia. Surgirían películas, programas de televisión, álbumes de grabación y videojuegos, todos rindiendo homenaje a una base secreta que ningún extraño podría visitar. Según Lazar, ese primer día que estuvo en el Área 51 lo condujeron por un camino de tierra lleno de baches durante aproximadamente 20 o 30 minutos. Antes de llegar a un misterioso complejo de hangares construidos al lado de una montaña en las afueras de Groom Lake. Allí, en una instalación avanzada que Lazar dice que se llamaba S4, fue procesado a través de un sistema de seguridad mucho más intenso que el que había sido sometido un poco antes, en la base principal del Área 51. Firmó un documento que permitía monitorear el teléfono de su casa y otro que renunciaba a sus derechos constitucionales. Luego le mostraron un platillo volador y le dijeron que sería su trabajo realizar ingeniería inversa en su sistema de propulsión antigravedad. En total, había 9 platillos en S4, dice Lazar. Él dice que le dieron un manual que explicaba que los platillos voladores habían venido de otro planeta. Lazar también dijo que le mostraron dibujos de seres que parecían extraterrestres, los pilotos, de lujo, de estas naves del espacio exterior. Según Lazar, durante el invierno siguiente, trabajó en S4. Principalmente durante la noche, durante un total de aproximadamente 10 días. El trabajo fue intenso pero esporádico, lo que lo frustraba. A veces trabajaba solo una noche a la semana. Anhelaba más. Nunca le dijo a nadie sobre lo que estaba haciendo en S4, ni siquiera su esposa, Tracy, o su mejor amigo, Geoff. Una noche a principios de marzo de 1989, 2 guardias armados escoltaron a Lazar por un pasillo dentro de la S4 cuando se le ordenó que mantuviera la vista al frente. En cambio, la curiosidad se apoderó de Bob. Lazar miró de reojo, a través de una pequeña ventana de 9 por 9 pulgadas, y por un breve momento, dice, vio dentro de una habitación sin marcar. Le pareció ver a un pequeño alienígena gris con una gran cabeza parada entre 2 hombres vestidos con batas blancas. Cuando trató de verlo mejor, fue empujado por un guardia que le dijo que mantuviera los ojos hacia adelante y hacia abajo. Para Lazar, fue un punto de inflexión. Algo cambió en él y sintió que ya no podía soportar el secreto de los platillos voladores. O lo que quizás era un extraterrestre, pero podría haber sido un millón de cosas. Igual que la trágica figura literaria Fausto, Lazar había anhelado el conocimiento secreto, información que otros hombres no poseían. Lo consiguió en S4. Pero a diferencia de Fausto, Bob Lazar no mantuvo su parte del trato. En cambio, Lazar se sintió obligado a compartir lo que había aprendido con su esposa y su amigo, lo que significa que rompió su juramento de secreto del Área 51. Lazar conocía el horario de los vuelos de prueba del platillo volador que se llevaban a cabo en Groom Lake y sugirió a su esposa, Tracy, su amigo Geoff, y otro amigo llamado John Lear, un ufólogo comprometido e hijo del hombre que inventó el Learjet, que vienen con él y lo ven por sí mismos. El grupo hizo un viaje por la autopista 375 hacia las montañas detrás del lago Groom. Con ellos trajeron binoculares de alta potencia y una cámara de video. Ellos esperaron. Efectivamente, dijeron, la actividad comenzó. La esposa y los amigos de Lazar vieron lo que parecía ser un platillo brillantemente iluminado que se elevaba desde arriba de las montañas que ocultaban la base del Área 51. Lo vieron flotar y aterrizar. El miércoles siguiente, regresaron al sitio. Luego hicieron una tercera visita, el 5 de abril de 1989, esta vez por un largo camino que conduce a la base llamada Groom Lake Road, que terminó en un fiasco. Los intrusos fueron descubiertos por guardias de seguridad del Área 51, detenidos y obligados a mostrar identificación. Respondieron preguntas para el departamento del
sheriff del condado de Lincoln, y fueron despedidos. Al día siguiente, Lazar informó que trabajaba en el edificio EIG en Aeropuerto Carran. Fue recibido por Dennis Marian, quien le informó a Lazar que no iría a Grumley como estaba planeado. En cambio, Lazar fue conducido a la base de la Fuerza Aérea de Indian Springs. El guardia que lo había atrapado la noche anterior fue trasladado en helicóptero desde el perímetro del Área 51 para confirmar que Bob Lazar era una de las 4 personas encontradas husmeando en el bosque la noche anterior. Le dijeron a Lazar que ya no era empleado de EIG y que si alguna vez volvía a acercarse a Groom Lake, solo o con sus amigos, sería arrestado por espionaje. Durante su interrogatorio en Indian Springs, supuestamente le dieron transcripciones de las conversaciones telefónicas de su esposa, lo que dejó en claro a Lazar que su esposa estaba teniendo una aventura. Lazar se convenció de que los agentes del gobierno lo seguían. Alguien disparó su neumático cuando conducía al aeropuerto, dijo. Temiendo por su vida, decidió hacer pública su historia y contactó al presentador de Eyewitness News George Knapp. La aparición televisiva de Lazar en noviembre de 1989 rompió el récord de la estación para los televidentes, pero la audiencia original se limitó a los locales. La historia de Lazar tardó algunos meses en hacerse global. El hombre responsable de ese hecho fue un funerario japonés estadounidense que vivía en Los Ángeles llamado Norio Ayakawa. Décadas después, Norio Ayakawa aún recuerda el momento en que escuchó por primera vez a Lazar en la radio. Era tarde en la noche, explica Ayakawa. Estaba trabajando en la morgue y escuchando hablar de radio. De Las Vegas, The Happening Show, con el presentador Billy Gottman. Recuerde, esto fue a principios de 1990, mucho antes de que Art Bell y George Noory estuvieran haciendo Coast to Coast, recuerda Ayakawa. Escuché a Bob Lazar contar su historia sobre ese pobre y intrigado. Mientras Ayakawa trabajaba en la morgue de Fukuoka en Little Tokyo, escuchó a Bob Lazar hablar sobre platillos voladores. Al no tener experiencia televisiva, Ayakawa contactó a una revista japonesa llamada Mu, famosa por sus populares historias sobre ovnis. Mu se puso en contacto conmigo de inmediato y dijo que estaban interesados. Y eso Nippon Televisión también estaba interesado. En cuestión de semanas, la principal estación de televisión de Japón había enviado un equipo de 8 personas desde Tokio a Los Ángeles. Ayakawa los llevó a Las Vegas, donde organizó una entrevista con Bob Lazar. Eso fue en febrero de 1990. Fuimos un miércoles porque ese fue el día que escuchamos en la radio que hicieron pruebas de platillo volador, recuerda Ayakawa. Entrevisté a Lazar durante 3 o 4 horas. Él era una persona extraña. Llevaba guardaespaldas con él en su casa que lo seguían a todas partes. Pero quedamos satisfechos con la entrevista. Decidimos probar y filmar parte de la actividad del platillo en el Área 51. Ayakawa le preguntó a Lazar si los llevaría al puesto de observación en la montaña Tikabo de la autopista 375. Lazar se negó, pero les dijo exactamente a dónde ir y a qué hora. Fuimos al lugar y configuramos nuestro equipo. He aquí que, justo después de la puesta del sol, una brillante luz anaranjada surgió de la tierra cerca del lago Groom. Estábamos filmando, surgió e hizo un rápido cambio direccional. Esto sucedió 3 veces. No podíamos creerlo, dice Ayakawa. En ese momento, estaba convencido de que lo que vio era un platillo volador, tal como había dicho Lazar. Ayakawa mostró las imágenes a los jefes de la revista en Japón, que estaban encantados. La estación de televisión le había pagado a Lazar un poco más de $5,000 por un segmento de 2 horas sobre su experiencia en el Área 51. Parte del trato era que Lazar iba a volar a Tokio con Norio Ayakawa para hacer una entrevista de 15 minutos allí. En cambio, solo unos días antes del espectáculo, Lazar llamó al director de Nippon Televisión y dijo que los agentes federales le impedían abandonar el país. Lazar acordó aparecer en el programa por teléfono y respondió a las preguntas de las personas que llamaron por teléfono. El programa se emitió en la hora dorada de Japón. Dice Ayakawa, horario estelar. 30 millones de televidentes japoneses sintonizaron. El programa introdujo a Japón en el Área 51. A medida que la historia del Área 51 de
Lazar se dio a conocer en todo el mundo. Bob Lazar, la persona, fue examinada por una prensa voraz. Cada detalle de su fondo defectuoso se transmitía como una ropa sucia para que el público diseccionara. Parecía que había mentido sobre dónde fue a la escuela. Lazar dijo que tenía un título de MIT, pero la universidad dice que no tenía constancia de él. En Las Vegas, Lazar fue arrestado por cargos de proxenetismo. No tardó mucho en desaparecer de la vista del público. Pero Bob Lazar nunca cambió su historia sobre lo que vio en el S-4 del Área 51. ¿Había presenciado Lazar evidencia de extraterrestres y tecnología alienígena? ¿Fue como desacredita parte de un complot del gobierno para silenciarlo? ¿O era un fabricante, un cañón suelto que percibía lo que veía como una oportunidad para ganar dinero y fama? Vendió los derechos cinematográficos de su historia a New Line Cinema en 1993. Lazar realizó 2 pruebas de detección de mentiras, y ambas dieron resultados no concluyentes. La persona que administró la prueba dijo que parecía que Lazar creía que lo que estaba diciendo era verdad. La parte extraña, dice Norio Ayakawa, es como en los años posteriores al Lazar, la historia del Área 51 se fusionó con la historia de Roswell. Si detienes a alguien en la calle y les preguntas qué saben sobre el Área 51, dicen extraterrestres. O dicen Roswell. Para las decenas de millones de estadounidenses que creen que los ovnis provienen de otros planetas, Roswell es el santo grial. Pero Roswell no siempre ha sido considerado el pináculo de los eventos ovni. También tuvo una historia oculta durante muchos años. Lo que debe recordar es que en 1978, el accidente de Roswell registró un punto cero en la escala en términos de accidentes importantes de ovnis. Explica Stanton Friedman, un físico nuclear septuagenario convertido en ufólogo al que Larry a menudo hace referencia. Otros como el principal experto estadounidense en ovnis. Hasta la década de 1980, el libro más importante sobre los ovnis se llamaba Flying Saucers, Serious Business, escrito por el periodista Frank Edwards, dice Friedman. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.